Buenas tardes, muchas gracias. Es un honor también que me presente la profesora Línea de Santa Martín, que tengo, bueno, sigo su trabajo, así que llegar a esta instancia también es un agrado y un placer. Agradezco también a la Universidad del Desarrollo por la acogida para discutir estos temas tan relevantes, sobre todo en mi caso por mi tesis doctoral, que se enmarca dentro de la sostenibilidad empresarial, y cómo este tema tan interesante puede llegar al derecho, cuando, como señaló la profesora anteriormente, se aborda desde la sociología, la ética, y desde un montón de aristas, pero cómo convertimos esta temática en jurídica. Así que ahora vamos a pasar a este abordaje. Principalmente lo que quiero a través de esta exposición es generar estas convergencias y divergencias entre estos términos que parecen bien parecidos, pero no son lo mismo. Sin embargo, se concatenan y operan de manera sistemática. ¿Qué es? Y para efectos de delimitar bien simplistamente, pero que nos aclara, ¿qué es la diligencia debida o debida diligencia? Se tratan indistintamente, así, pero son lo mismo. Es un proceso que nos permite identificar y gestionar riesgos de carácter comercial. ¿En qué ámbito? En el ámbito empresarial. No obstante, cuando me refiero a empresa, me voy a referir a sociedades anónimas abiertas. Está delimitado a ese espectro. Así, este proceso presenta un doble cariz. Y vamos viendo que se va a acercar al ámbito societario y más a la posición fiduciaria de los administradores sociales. Primero tenemos un deber negativo, este primer cariz que muestra. Uno que parece general y que inspira es un principio general del derecho y sobre todo en materia de responsabilidad civil, que es abstenerse de hacer o de no hacer cosas que causen daño a otros. Y una segunda, un deber positivo, que es una garantía de cumplimiento. ¿De qué? Del ordenamiento jurídico vigente, entendido en un sentido amplio, porque sabemos que en materia de sostenibilidad, que está marcada esta exposición, convergen dos temáticas bien importantes, que es el hard law y el soft law y todas las problemáticas que ello conlleva cuando los mezclamos, los separamos y sus distintos efectos jurídicos. Si pensamos en el deber positivo en materia de debida diligencia, ya nos va a ser un guiño a una manifestación del deber de diligencia que pesa sobre los administradores sociales, el deber de legalidad. Y deber de legalidad que va a sustentar y que le va a dar como el puntapié a lo que es el compliance como una necesidad estratégica. Entonces, pero esta debida diligencia o diligencia debida no es una cuestión autónoma, tiene un carácter integrativo o integrador ¿de qué? De sistemas más grandes, como el compliance a través de sus herramientas, como el modelo de prevención de delitos, si hablamos de la arista penal, o en programas de cumplimiento en general. Entonces, ¿cómo podemos concatenar estas dos ideas? Que la debida diligencia, como un proceso que permite identificar y gestionar riesgos, se integra a los modelos de prevención de delitos o programas de cumplimiento, como una de sus herramientas más, en las que concreta el compliance sus objetivos. ¿Cuáles son? Funciones estratégicas clave. La prevención. Sabemos que con todas sus debilidades, pero la prevención es la aspiración máxima. Y en su defecto, la corrección y mitigación de los riesgos. Y también, no se ha visto esto, pero de una perspectiva fiduciaria y amplia doctrina en el ámbito español, sobre la importancia de los programas de cumplimiento y de las herramientas de compliance para el ejercicio efectivo del deber de diligencia que pesa sobre los administradores sociales y también para acreditar, en caso de un juicio de responsabilidad, su cumplimiento. Ahora bien, ¿cómo está la debida diligencia como herramienta que se integra en el compliance ha recibido un impulso? Tenemos normas de hard law que la reconocen, pero no directamente. Ya lo podemos ver a propósito de la Ley 20.393, modificada por la Ley de Delito Económico, que habla en el artículo 4, al establecer el contenido mínimo de los modelos de prevención, la identificación de actividades o procesos riesgosos, o en el numeral 2 del mismo artículo 4, establecimiento de protocolos o procedimientos para prevenir y detectar conductas delictivas. Si vemos, estos dos numerales de esta normativa, vamos de nuevo a la definición que di en el inicio. ¿Para qué sirve la debida diligencia? Para identificar y gestionar riesgos. Y el contenido mínimo de los modelos de prevención de delitos tiene que tener herramientas, protocolos para identificar y gestionar estos riesgos. Entonces, ¿tenemos debida diligencia en hard law? Sí, no directa, pero sí indirecta. No se agota ahí.
Sabemos que el compliance recibe un impulso muy grande a partir del derecho penal, pero no se agota en esa materia. También tenemos en materia de derechos humanos y acá tenemos un fuerte impulso a partir de tratados internacionales en materia de derechos humanos. Pero aquí nos vamos a encontrar con un problema. De nuevo tenemos un marco normativo compuesto esencialmente por hard law, normas de obligado cumplimiento, y cómo encasillamos aquí la debida diligencia para que aporte algo nuevo. Porque si no, sería repetir algo que ya la norma exige, que es la garantía y la protección de los derechos humanos, ¿verdad? Y que ya se encuentra consagrado en distintos tratados internacionales que se integran al ordenamiento jurídico vía artículo 5º, inciso 2 de la Constitución. Y la propia Constitución, que hace lo mismo. Entonces, ¿cómo conectamos la debida diligencia en materia de derechos humanos? Bueno, para darle dentro de este marco normativo sólido, vamos a darle una labor que sea de potenciar esta prevención, porque parece que la prevención siempre está al debe. Entonces, una garantía de prevención y también una garantía de promoción. En el caso de la prevención, obviamente, prevenir conductas que atenten contra los derechos humanos. Y en materia de promoción de este nuevo paradigma, que mucha discusión genera todavía en nuestro país sobre la sostenibilidad empresarial. Y también tenemos que la debida diligencia viene a reforzar este compromiso de los estados, de también estos a su vez impulsar o medio apretar a las empresas para que realicen los procesos de debida diligencia y así asuman sus responsabilidades en materia de derechos humanos. Recordemos que el marco normativo de los derechos humanos, cuando hablamos de derechos humanos y empresa, por eso tenemos que buscar este lado que parezca eficaz, de lo contrario estamos repitiendo lo mismo. Es como cuando una empresa dice que es sostenible y por tanto se ajusta al marco jurídico vigente. ¿Qué está diciendo? Nada. Porque la sostenibilidad para operar requiere que es aportar más de lo que dice el legislador sobre cumplimiento normativo, tiene que partir del piso mínimo, como es el cumplimiento de los derechos humanos, por decir uno de los tantos aspectos. Entonces, en esta materia tenemos que tener cuidado cuando hablamos de empresa y derechos humanos. Empresa como además colaborador del Estado en una función que es estatal y pública, porque el Estado es el garante de la protección de los derechos humanos. Y sabemos que el Estado no alcanza a llegar a todos los ámbitos que quisiera. Y ahí vienen los distintos stakeholders, tales como las empresas, a colaborar en esta función. Pero estoy hablando en el contexto de la sociedad anónima abierta, lucrativa. Esa no es su función esencial, lo que no implica desconocer que en el ámbito de la sociedad anónima subyacen intereses públicos y privados, y que la empresa no puede desconocer esa realidad, pero que asume un rol de garante propio del Estado como una función pública, no. Al menos esa es mi postura y es tajante, pero que no quiere decir en colaboración, armonía. Lo mismo pasa cuando se dice en la empresa, sociedad anónima debe considerar a los stakeholders. No se dice integrar, no se dice meterlos al directorio. Bueno, pueden haber formas, en algunos países se hace. Por ejemplo, la codeterminación respecto de los trabajadores en algunos ordenamientos jurídicos, ya, pero se establecen herramientas. Lo que se habla es considerar. ¿Ya? Y vamos a ver cuáles son los efectos en materia de deberes fiduciarios. Ahora bien, si miramos el marco normativo internacional, tenemos desde 2011 un impulso a la debida diligencia que está detalladamente desarrollada en los principios rectores de empresa y derechos humanos. En el principio número 17, que habla de esta distinta funcionalidad, múltiple funcionalidad de la debida diligencia, que es propia también del compliance. Identificar, gestionar y en su defecto reparar, ¿ya? Y tenemos que esta norma que es de 2011, que es soft law, que no es vinculante, bueno, en un momento va a generar su impacto y va a detonar en una norma de obligado cumplimiento, solo que en el ámbito europeo a propósito de la directiva de debida diligencia en materia de sostenibilidad, que ahora está pasando por procesos de transposición para los respectivos estados que tienen que aterrizar esta norma en el ámbito europeo. Y tenemos de nuevo, pero una más cercana a nosotros y que incardina directamente con los cambios normativos en materia societaria, los principios de gobierno corporativo. Si bien no son vinculantes, sabemos que su incidencia y su impacto ha sido tal en nuestro ordenamiento jurídico que ha motivado reformas legislativas.
Y en este ámbito, la debida diligencia adquiere también un fuerte impulso en el ámbito del Consejo de Administración o del directorio, a través de lo que sería el derecho deber de información como manifestación del deber de diligencia. Otra vez tenemos la de diligencia metida con los deberes fiduciarios y en particular con el deber de diligencia. Y también con la gestión integral de los riesgos, que ahora la OCDE, en su versión 2023 de los principios, derechamente incorpora el pilar de la sostenibilidad y de la resiliencia. Entonces, para la materialización efectiva de la diligencia debida, los PRNU nos dan criterios para su concreción, que nos sirven en definitiva para todas las áreas y que dan cuenta y que encuentran su correlato en el compliance. Por ejemplo, objetivo, los mismos del compliance, esencialmente prevenir, pero después, si no se puede, ojalá reparar en lo que se pueda. En la temporalidad también encontramos el correlato en el artículo 4, porque si bien podemos instaurar procesos de debida diligencia en el contexto de una sociedad anónima, requieren permanente revisión. Y ahí va a concatenar con el artículo 4, numeral tercero, creo, cuarto, respecto de la revisión periódica por terceros independientes del modelo de prevención de delitos. Obvio, porque la empresa, los riesgos y el entorno empresarial están en constante cambio. Y tenemos que también el contenido variable de cada proceso de debida diligencia también como un instrumento de compliance, y sabemos que el compliance es un traje hecho a medida, así se utiliza mucho esa frase, para decir que no hay un programa de cumplimiento que sea igual a otro respecto de una u otra empresa. Y el legislador ahora especifica criterios como el giro, el tamaño, el objeto, los recursos, etcétera, para acentuar la importancia de la diferencia, la estructuración en base a las necesidades específicas y su permanente revisión. O sea, podemos ver cómo una norma de soft law, en definitiva, permea una norma de hard law que es posterior. Y ahí es lo que se genera esta convergencia entre las normas. Lo que un día puede ser un estándar, mañana puede ser una norma de obligado cumplimiento. Y lo vemos a través de los sistemas de gestión de riesgo, los controles, la asignación de responsables y los recursos, que es lo que nuestro artículo 4 determina respecto al contenido mínimo de los modelos de prevención de delitos, que a nivel micro podemos aplicarlo también a los procesos de debida diligencia. Entonces, ahora también, ¿cómo concatenamos todo esto con este maravilloso y estupendo tema que es la sostenibilidad? Para los que nos apasiona. Bueno, los derechos humanos ya nos vienen a enseñar lo que ya les adelantaba. Hay un piso mínimo que cumplir. En materia de derechos humanos hubo un mayor impulso para analizar, hablar y discutir y regular la debida diligencia. Debida diligencia que hoy, hablando de 2024 recién, está en una norma de hard law. Pero esta cuestión es muy antigua, de larga data. Pero los derechos humanos que nos recuerdan que hay un contenido mínimo que respetar y que para hablar de sostenibilidad tenemos que cumplir ese piso mínimo. Piso mínimo que concatena a su vez con el deber de diligencia y específicamente con el deber de legalidad que pesa sobre los administradores sociales. Ahora bien, tenemos que esto también nos conecta con lo que es el gobierno corporativo y específicamente con la función del órgano de administración. En cuanto el órgano de administración es el principal determinante de cuáles son los riesgos que se van a considerar, se va a supervisar el control interno de esa gestión de riesgo, lo que de nuevo nos concatena otra vez y nos une con otra manifestación del deber de diligencia, como es el deber de control y supervisión. Otra vez, deber de diligencia. Y esto también nos mandata a considerar las cuestiones, los factores ESG, que están fuertemente de moda, pero que han venido para quedarse. ¿En qué sentido? Creo que la empresa, Sociedad Anónima Abierta, en este caso de esta exposición, no puede desconocer la realidad dentro de la que se enmarca, lo que no implica asumir una función pública, pero sí una función activa, que determina, condiciona su posición fiduciaria, crea un deber fiduciario distinto e independiente exigible por los stakeholders. Parece ser que no, pero parece ser, y esas son las conclusiones que estoy llegando a mi tesis doctoral, es que sí intensifica el deber de diligencia. Hoy, bajo el estándar
tenue, por cierto, del buen padre de familia, que está bastante discutido, dada la profesionalidad y la dedicación que se espera de un administrador social en el contexto de una sociedad tan grande. Y eso respecto de lo que les puedo comentar el día de hoy. Muchas gracias.